¿Qué le parece si inclinamos el rostro y oramos? Querido Señor, como dice el apóstol Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente para predicar tu palabra? No soy digno de hacerlo, Dios. Por eso pido que tú tomes mi mente, pongas en mí los pensamientos a través del Espíritu Santo, santifiques mis labios, que tu palabra, oh Dios, venga del cielo y venga con autoridad. Y tu palabra haga un impacto en nuestras vidas. Que podamos entender, oh Dios, cuál es tu propósito para nosotros, como pueblo y como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vea lo que dice aquí en la página, o sea, el primer capítulo, que se llama El propósito de Dios para la iglesia. Y mire lo que dicen. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Esta es una frase profunda ya. ¿Qué es la iglesia? El medio señalado por Dios, ¿para qué? Para la salvación de las almas. Eso es lo que es la iglesia, el medio. No dice que la iglesia sea un cosalvador con Cristo, no, dice que es un medio. Porque nosotros entendemos que solamente a través de Jesús somos salvos. ¿No es cierto? La iglesia no tiene capacidad para salvar. La iglesia es un medio, el medio señalado ¿por quién? Por Dios. Es idea de Dios, pensamiento de Dios, es plan de Dios. El medio señalado de Dios para la salvación de las almas. Y sigue diciendo, fue organizada para servir. ¿Para qué fue organizada la iglesia? Para servir. Y su misión es anunciar el evangelio al mundo. Ese es el propósito de la iglesia. Si nosotros analizáramos, por ejemplo, las diferentes iglesias, lo que se conoce como la iglesia, bueno, los católicos dicen que ellos son la iglesia del Señor, la iglesia más antigua. La iglesia a veces ha perdido su visión. La iglesia se puede convertir sencillamente en una institución. A veces, tristemente, la iglesia se puede convertir en un club social también, ¿no es cierto? En un centro de entretenimiento, en un lugar donde usted se siente bien. La iglesia se puede convertir sencillamente en una rutina, una costumbre, el lugar donde nosotros nos reunimos porque ya nos acostumbramos. Pero la iglesia fue organizada para servir y su misión es predicar el evangelio. Si la iglesia pierde eso, deja de ser la iglesia, deja de tener sentido, propósito de ser la iglesia. Sigue diciendo, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejara al mundo su plenitud y suficiencia. ¿A quién debe reflejar la iglesia? La plenitud de Dios. Debe reflejar su carácter, debe manifestar su gloria, debe reflejar su santidad, debe reflejar lo que en realidad es el propósito. Dios quiere manifestarse a través de su iglesia. Mire, esa es una responsabilidad enorme, grandísima, hermanos. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, el despliegue final del pleno amor de Dios. Tremendo es esto, hermano. A través de la iglesia, Dios va a cumplir sus propósitos, lo que sucedió en el cielo. La rebelión. Dios va a vindicar su nombre. O sea, la iglesia no es algo sencillo. Ser miembro de la iglesia es un privilegio enorme, es una gran responsabilidad, es un asunto profundo. A través de la iglesia, dice, Él va a manifestar o va a revelar su gloria. Y un día su nombre, su carácter será vindicado ante el universo. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, no voy a leer para avanzar. Dice lo siguiente: la iglesia es la fortaleza de Dios,
es su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. La ciudad de refugio, usted entiende el concepto de ciudad de refugio en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando una persona cometía un crimen o algo, ya sea incidental o accidental o por alguna circunstancia, podía refugiarse mientras se hacía un juicio para que no lo alcanzara el vengador. Dice que la iglesia es la ciudad de refugio aquí en la tierra. Mire este pensamiento. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que la ha comprado, que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Es fuerte esto, ¿no es cierto? Cualquier traición a la iglesia dice que es hecha ¿a quién? Al que la compró con su sangre. En otras palabras, a su dueño. ¿Por quién es el dueño de la iglesia? Cristo Jesús. Desde el principio las almas fieles, y este concepto quiero que lo entienda, porque muchas cosas hoy para definir iglesia se sacan de contexto. Yo quiero que entienda este concepto, que es importantísimo. Desde el principio, decir desde el comienzo, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. ¿Quiénes han constituido la iglesia? Cualquier grupo que se reúne sencillamente para hablar de Dios, para predicar. Las almas fieles, desde el principio, la iglesia ha sido así. Por ejemplo, nuestros padres, Adán y Eva, tuvieron 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. ¿Quién era fiel? Abel. ¿Y Caín? Malo, pero eran hijos de nuestros primeros padres. ¿Quiénes adoraron a Dios de la manera correcta? ¿O quién lo adoró? Abel. Trajo la ofrenda correcta. Y la Biblia dice que vio Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y a través de la historia, Dios ha tenido un remanente. Vamos a ir profundizando un poco sobre este concepto de lo que es la iglesia. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual han vivido. En todo tiempo de la historia, desde que se constituyó, desde el pueblo de Israel hacia acá, Dios ha tenido un pueblo que ha dado un testimonio ¿a qué? A la generación en la cual ha vivido. La generación en la cual vivimos nosotros es la responsabilidad de la iglesia ser un atalaya para este mundo en esta época de la historia del mundo. El mensaje que tiene que predicar la iglesia hoy en día tiene que ser un mensaje relevante. Tiene que ver con los acontecimientos finales, tiene que ver con el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, tiene que ver con el santuario, tiene que ver con el juicio investigador. ¿Sí o no? Como iglesia, en contexto general, porque somos adventistas del 7º día, yo soy adventista del 7º día. ¿Estamos nosotros cumpliendo con esto? ¿Estamos nosotros dando el sonido certero a la trompeta en este tiempo? ¿O hemos perdido sencillamente la visión? Dios siempre, dice, ha tenido sus atalayas que han dado el sonido certero a la trompeta en su generación. Esta, por lo que estamos viviendo en el mundo, posiblemente seamos la última generación, la que hemos de ver al Señor Jesucristo viniendo en gloria y majestad. No quisiera usted tener ese privilegio. Oiga, mi hermano, todo lo que estamos viendo en este mundo, podíamos hablar mucho al respecto. Lo que está sucediendo nos indica que Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, hermano. Vea lo que está pasando en este mundo hoy en día. Vea la situación en este país, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado en tan poco tiempo? El país que yo vine es completamente diferente. Si alguien hubiera dicho a usted, le hubiera mencionado hace apenas
10 años atrás quizás que íbamos a estar en esta situación, no se lo hubiera imaginado. Donde prácticamente hay cosas que no se pueden decir porque hoy es peligroso, hermano. Hoy hay cosas que no las puede decir porque lo pueden arrestar. Pero este país ha dado un cambio drástico. Y no me refiero solo al aspecto de migración, a nosotros los hispanos o los inmigrantes que ya no nos quieren. Me refiero a todo el entorno político de lo que está sucediendo, donde están perdiendo las garantías y los derechos y lo que ellos consideran más sagrado, como la libertad de conciencia, la libertad de expresión. ¿Sí o no? Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Y Dios quiere que usted sea un centinela, un atalaya. Usted puede sencillamente conformarse con el sistema tradicional nuestro y seguir siendo, perdóneme la expresión de lo que le voy a decir, un calientabancas. ¿O usted verdaderamente entiende el contexto del tiempo en el cual estamos viviendo? Dios está preparando un pueblo y a través de la Biblia, de la Escritura, Apocalipsis, Daniel, a través del Espíritu y profecía nos dice que los tiempos que vienen son tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Hay muchas familias hoy que, por ejemplo, no van a la iglesia por miedo, por temor. Que cuando esto venga directamente contra la iglesia del Señor. Pero una de las teologías que ha entrado dentro de la iglesia hoy en día es que ya no hay persecución. ¿Sí o no? Ya no hay ley dominical. Eso no va a suceder. Y hoy más que nunca nos damos cuenta que la ley dominical prácticamente está encima ya, hermanos. Por ejemplo, el señor que fue nombrado secretario del Departamento de Trabajo y fue juramentado, creo que hace la semana pasada, unos 10 días atrás, fue el que introdujo el cambio del sábado, o sea, el establecimiento del domingo como día de reposo obligatorio dentro de la Agenda 2025. ¿Sabe usted qué es la Agenda 2025? No es que le voy a hacer propaganda, le voy a decir, si invita a mi hija es tremenda, estudia mucho, la esposa de Alex, que le venga a predicar un tema sobre Agenda 2025. Para que usted entienda en realidad el contexto de lo que está sucediendo ahorita en este país, en el mundo y en la política, y cómo se ha venido desarrollando paso a paso. Y este hombre que ha impulsado la ley dominical y que se debe poner es ahorita el secretario del Departamento de Trabajo para establecer el domingo como día de reposo. Mi hermano, y nosotros podemos estar siendo distraídos con muchas cosas, porque el enemigo quiere destruirnos. Y no es tiempo ya, es tiempo de levantarnos. Mire lo que dice acá. Los sacerdotes y gobernantes no aceptaban la voluntad de Dios para los hombres como algo independiente de ellos mismos, hablando del pueblo de Israel, sino que la relacionaban con sus propios méritos debido a sus buenas obras. La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres. El problema de Israel es que él se llegó a creer que era el pueblo de Dios, intocable. Basaron su religión y su justicia propia en las buenas obras. Creyeron que Dios no podía usar otro movimiento, que Dios como que estaba atado a ellos, son el pueblo de Dios, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en la epístola de Romanos, el capítulo 9, del verso 1 al 5, donde dice que de ellos son los padres, los profetas que recibieron la ley, el testimonio, todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tristemente se llegó a llenar de orgullo y se volvieron exclusivistas. Establecieron una religión basada en ceremonias. Y entonces ellos se creían indiscutiblemente el pueblo de Dios. Ese es un problema serio que está pasando dentro de nuestra iglesia.
A veces los dirigentes creen que son intocables y que el pueblo sencillamente tiene que obedecer. Nosotros solamente tenemos una norma, que es la palabra de Dios. Eso es así, hermanos. No estamos criticando. Estamos hablando, estoy usando el espíritu de profecía y vamos a comenzar ya a usar la Biblia, la palabra de Dios. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella, no fuera. Pero esta es una iglesia. Y aquí es donde se sacan algunas palabras fuera de contexto. Por débil e imperfecta que parezca la iglesia, es el objeto al cual dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, llena de variados dones y dotada del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar la felicidad en la felicidad de aquellos a quienes tratan de ayudar y de beneficiar. Y cuando nosotros utilizamos esta frase, por débil e imperfecta que la iglesia sea, se martilla hoy en día para decir, mire, si usted se sale de la iglesia, usted se va a perder. Porque por débil o imperfecta que la iglesia sea, es la niña de sus ojos. Pero se sacan las palabras de contexto. En el principio leímos, en este mismo capítulo, que quienes constituyen la iglesia del Señor son los que son fieles al Señor y a su palabra. No es una estructura, no es una organización, no. Los que son fieles a sus principios y su palabra. Ahora, hermanos, sostener los principios y la palabra de Dios en este contexto no está siendo fácil dentro de la iglesia. No está siendo fácil. Porque si usted quiere predicar el mensaje que es verdad presente, ¿qué pasa? Usted se mete en problemas. Usted es un disidente. No puede decir nada. Usted tiene que conformarse a lo que se dice y punto. Vamos ahora, tengo más material del espíritu de profecía, pero quiero compartir algunos pasajes de la palabra de Dios para que vea cómo ha funcionado la iglesia. Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Porque si usted lee en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el deseado de todas las gentes, hablando del pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel fue desechado? Y el libro Palabras de Vida dice, y si la iglesia no cumple también, será desechada también. Dice aquí hablando de Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Lucas, versículos 7 al 9, Juan predicaba un mensaje abierto, un mensaje directo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, ¿qué pasa? Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Claro, los judíos se jactaban de que su padre era ¿quién? Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Pero como le dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, capítulo 4, en Gálatas capítulo 3, capítulo 4 también habla, ¿hacían las obras de Abraham? ¿No? ¿Vivían como vivió Abraham? Por fe, creyendo en el Señor, en las promesas del Señor.
Por eso Juan le dice, no intentéis decir dentro de vosotros mismos. Había un orgullo nacionalista. Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham ¿a dónde? Las piedras, ¿o sí o no? ¿Quién es el que determina? ¿Somos nosotros o es Dios? Es Dios. Dios nos ha llamado a nosotros por su gracia y misericordia. Usted no vino a la iglesia porque usted es bueno, porque usted vino por la gracia del Señor Jesucristo. Yo también estoy aquí por su misericordia. Romanos capítulo 9 y el capítulo 10 habla del llamamiento divino, del llamamiento de Dios. Él quiere que todos sean salvos, pero Él ha escogido un pueblo especial para ser la luz del mundo. Por eso Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que usted y yo hemos sido llamados y escogidos por la gracia y la misericordia del Señor. Él dice en el Evangelio de San Juan, no me escogisteis vosotros a mí, antes yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así es de que mi hermano, usted esté aquí por la gracia del Señor. Y usted y yo. No es porque seamos buenos. Dios no depende de ninguno de nosotros. El texto dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vamos a seguir con el concepto y el pensamiento. En el capítulo 4, el mismo capítulo 4, vea lo que dice del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, aquel tema, sermón que predicó, quizá el primero que predicó en la sinagoga de los judíos, el Señor Jesús. Dice en el versículo, voy a leer del verso 16, aunque sería del 18 en adelante, pero el 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿A quiénes eran dirigidas estas palabras? ¿Solamente al pueblo de Israel? No dice aquí eso. ¿Por qué el Señor Jesucristo quiso ser asesinado o trataron de asesinarlo en ese momento? Después de que enrolló el libro en la sinagoga, predicando un sermón como el que estoy predicando, dice el verso 20, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Claro, las palabras los impactaron, los impresionaron. Pero vea lo que dice el verso 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, a una mujer pagana, no del pueblo de Israel. Verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro pagano. ¿Y cómo se sintieron ellos? ¿Contentos? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué quisieron matar al Señor Jesús al comienzo de su ministerio?
Jesús venía para todos, no exclusivamente para el pueblo de Israel. El reino del Señor Jesús es un reino espiritual. Ellos estaban esperando un reino terrenal. Jesús no cumplía sus expectativas. Yo me pregunto cómo respondería la iglesia hoy en día, en general, mundial, los dirigentes, si Jesús viniera en este tiempo, predicando un evangelio como este. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros estamos teniendo, mis hermanos? Los adventistas del séptimo día nos hemos vuelto exclusivistas. Hablo en términos generales. Pero usted y yo tenemos que abrir la mente porque Dios tiene pueblo en todas partes. Y es más, la hermana de White dice que la gran mayoría de adventistas no están dentro de la iglesia, están afuera. ¿Cuándo van a venir? A la hora 11. Por eso, hermanos, ese exclusivismo tiene que ir desapareciendo. Si tú no estás aquí, si tú no estás en esta conferencia, si tú estás fuera de la iglesia. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Jesús no viene por conferencias, Jesús viene por aquellos que le aceptaron como su Salvador personal y han vivido. Dios tiene un solo fundamento, solamente uno. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Antes de seguir con el concepto de lo que estamos estudiando, había divisiones en las iglesias, mismas que fundó el apóstol Pablo, y en Corintios vemos nosotros que había división. Dice Pablo aquí en el capítulo 3 de 1 Corintios, de manera que yo, verso 1, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo, y el otro de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. En el capítulo 1 ya el apóstol Pablo dice, unos dicen que son de Pablo, otros que son de Cefas, de Pedro, otros de Apolos, otros de Cristo. Pablo dice, ¿acaso fue crucificado Cristo Pablo por vosotros? No. La salvación es solamente a través de Jesucristo. La iglesia solamente es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas, para llevarlas a Cristo, a la manera de Cristo, en el plan y en el propósito de Cristo, porque Dios no va a cambiar jamás su método y sus principios. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, verso 7, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores. ¿Qué somos nosotros? ¿Colaboradores de quién? De Dios. Y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque en el verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento que tiene la iglesia del Señor se llama Jesucristo. No es una organización, no es una corporación. El único fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando usted va a este pasaje que leímos como lectura bíblica en el libro de Efesios,
Pablo habla mucho sobre el fundamento de la iglesia. Y en el capítulo número 2 del libro de Efesios, dice lo siguiente del versículo 19. Así dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿A quién él está hablando? A los que estaban entrando a la iglesia, a los gentiles. Que los judíos los tenían como ¿qué? La expresión que se puede usar es fuerte, pero los trataban como perros. Ellos no tenían ningún derecho. Tenían un lugar especial hasta donde podían llegar, porque profanaban el templo, el santuario. Qué triste, hermano. Y Pablo les dice así, que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Palabra advenedizos, busqué su significado, es algo extraño, pero se refiere a los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted tiene que tener seguridad y confianza que usted es miembro de la familia de Dios, si usted vive en conformidad con la palabra de Dios. Y usted no es determinado por un título o por un nombre. Y luego dice el verso, edificado sobre el fundamento de ¿quién? ¿Sobre qué fundamento debe estar edificada la iglesia? Sobre el fundamento de los apóstoles, sí, profetas. Pero ¿quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es importante, hermano, que lo entendamos. Voy a tomar un texto atrás para reforzar lo de San Juan, capítulo 3, lo de Lucas, capítulo 3 y Lucas capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Hay capítulos que son profundos, que tienen una cantidad de información. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, de las discusiones que tenía el Señor Jesucristo fuerte con los dirigentes de Israel. Bueno que usted los estudie. Pero en el capítulo número 8, versículo 12 de San Juan, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito, el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio. Ellos le respondieron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Tremendo. Vamos a avanzar por el tiempo. Versículo 31. Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, no a los que no habían creído, a los que habían creído en Él. Dice en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué se necesita para ser un discípulo de Jesús? ¿Tener un nombre? ¿Estar en una iglesia? Permanecer en la palabra. Permanecer en el mensaje.
Eso es lo que lo define a usted. Eso es lo que lo identifica. Eso es lo que a usted le da identidad. A mí la identidad no me la da una iglesia, me va a disculpar, una corporación. A mí la identidad me la da Jesús a través de su palabra. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que se llama Jesucristo, hombre. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nadie se puede someter a otro hombre. Nadie puede depender de la interpretación de otro hombre, porque el único que interpreta la palabra de Dios es el Espíritu Santo. A veces piensa que, bueno, si no fue a estudiar a Andrews University, si no tiene un PhD, o sea, no tiene un doctorado en teología, no puede interpretar la Biblia. Pero se nos dice en el conflicto de los siglos que en el último tiempo muy pocos hombres preparados Dios va a utilizar para terminar su obra. Dios va a utilizar a hombres sencillos como los que utilizó cuando formó su iglesia. ¿Quién era Pedro? Tenía un doctorado, Pedro, ¿no es cierto? Era un pescador. La Biblia dice que eran hombres sin letras, del vulgo. Pero con esos hombres el Señor hizo temblar la tierra. Cuando el poder del Espíritu Santo se derramó, dice la Biblia que Pedro con la sombra sanaba. No utilizaba un título. Dice que sacaban a los enfermos, donde pasaba Pedro, para que al menos la sombra, lo triste haber sido cuando no había sol, ¿no? El día que no alumbre el sol, pero no. Estos hombres tenían poder, porque Jesús les dijo, mire, ellos no habían, ni aún los discípulos del propio Señor Jesús habían entendido este concepto que estamos hablando hoy, de la iglesia y del pueblo de Dios. Porque si usted va, por ejemplo, a Hechos 1:6, ¿qué le preguntan los discípulos? Ya después de que ha muerto, ya ha resucitado, ¿qué es lo que le preguntan? Señor, ¿vas a restituir el reino a Israel en este tiempo? ¿Y cuál es la respuesta? No os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? El poder del Espíritu Santo. Clamar por el Espíritu Santo, que alumbre nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos haga reflejar la gloria de Dios, porque ese es el propósito de Dios, que su iglesia refleje la gloria de Dios, que sea un templo de santidad. Fue uno de los pensamientos. Un palacio de la vida santa. Mire las expresiones que usa la mensajera del Señor. Un palacio de la vida santa. Una iglesia no se debe catalogar por la cantidad de miembros. A veces nosotros nos sentimos contentos y felices en una iglesia, 2,000 miembros. Y ni se conocen los unos a los otros. Sí. Jesús formó una iglesia con ¿cuántas personas? 12 discípulos. Los capacitó, los preparó y les dijo al irse, no los voy a dejar solo, les voy a dejar el Consolador. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y se quedaron en Jerusalén y oraron. Y el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer como iglesia. Ustedes tienen dos opciones, o avanzar o quedarse lamentando. Solamente eso. O quedarse lamentando y llorando porque se fueron unos y sentirse ustedes solos, huérfanos, desamparados, o avanzar. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan. Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que avanzamos para salvación del alma. Eso es así, hermano. Es la realidad de la vida. Hay situaciones en la vida que son inevitables. Por ejemplo, cuando parte un ser querido. Es un dolor inmenso. Pero ¿usted qué puede hacer? Usted puede seguirse lamentando toda la vida. Y hay gente que no supera esa situación y termina rápido. O usted sencillamente se sobrepone a una cosa que es una realidad, que
está fuera de su alcance, de su control, y usted avanza porque la vida continúa. Esa es la opción. Y déjeme decirle algo, hermanos. Tengo mucho material aquí en el teléfono también, pero no sé si voy a llegar. Pero miren, nosotros, por ejemplo, como Iglesia Fidelidad, los contextos en que se forman algunas iglesias son diferentes. Yo sé las situaciones que ustedes han venido enfrentando y han venido pasando, ¿no? Desde dónde vienen, cómo han ido avanzando y todo eso, y las situaciones que ustedes han pasado y no han sido fáciles. En el caso nuestro fue diferente porque no hubo ninguna discusión con nadie, ni discusión con los dirigentes, ni discusión con ningún pastor, ni nada, sencillamente. Bueno, en realidad es que la Iglesia Fidelidad surgió casi de la nada, porque el que se fue de la iglesia, porque yo me despedí, pasaron los ancianos, oramos, solamente fui yo. O sea, mi esposa y yo. Dije, ya cumplimos la misión en esta iglesia, hemos construido este templo hermoso, hemos estado aquí tantos años, ya yo di lo que iba a dar, tengo que ir a otro desafío. Y yo no me fui con la intención de que otros hermanos después iban a decir, bueno, nos vamos a ir también. Hoy me acusan de decir de que yo me llevé un grupo de hermanos de la iglesia y todo eso, pero eso no es verdad. Y eso no es verdad ni lo pueden probar, porque ante el Señor que yo no he llamado a nadie. Comenzamos el grupito porque queríamos tener libertad para predicar el evangelio. Libertad que se ha perdido. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tristemente, ¿se puede predicar el mensaje que se tiene que predicar desde adentro? ¿Puede usted, por ejemplo, invitar al pastor Juan Rivera desde adentro? No hay manera. Se estipula quién y así es. Y es un programa. Y mire, nosotros hemos sido grandemente bendecidos. Hoy había muchas visitas, o sea, porque el director de obra misionera dijo, vamos a poner el día de las visitas, invitamos. Yo fui a recoger, 3 personas llegaron esta mañana y por eso casi le digo, hermano Matilde, no, mire, porque tenemos un día y tenía que dejar las visitas, ¿no? En la iglesia, porque todos los sábados tenemos almuerzo. Pero hemos sido bendecidos, la iglesia se ha alimentado, se ha nutrido, hermanos, sin pedir. Tuvimos las campañas que hemos estado teniendo por situaciones han sido virtuales, con el pastor Pozo desde Chile, con el pastor Miguel Ángel Ortiz, un pentecostal que está haciendo una obra tremenda, hermanos. Es más adventista que nosotros los adventistas. Con el hermano Someta del Salvador terminamos una campaña hace 2 semanas. Y la iglesia están contentos. Tristemente 2 familias se han ido de aquí. No crean que me las estoy robando. Yo quisiera que vuelvan y les apoyen a ustedes, pero están contentos participando. ¿Qué ha hecho la Iglesia Fidelidad? Mire, si yo no vine a tiempo porque teníamos una situación, yo le podía proyectar más de 500 fotografías de lo que nosotros estamos haciendo por la gracia y misericordia de Dios afuera. Por ejemplo, en un lugar que se llama el Ranchito de la Vega, allá en República Dominicana, con un pastor hicimos un proyecto grande, ahí no hay obra, en esa comunidad no existe obra. Y se le cambió la vida a mucha gente. Hicimos un operativo médico, gente que no tenía dentadura, se le puso la dentadura por completo. Tengo todas las fotos aquí de esas personas, gente que vivía en un ranchito que se le metía todo el agua, se la arreglamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahorita tenemos un proyecto grande en El Salvador, donde se van a involucrar 70 iglesias. Tuvimos una reunión por Zoom con el presidente de la Asociación Oriental, el pastor Alexis Romero. Está entusiasmado. Estamos llevando al pastor Braga desde Australia, un tremendo evangelista.
para ir a predicar ahí en un lugar para los que son de Oriente, que se llama como el 18, para todas las iglesias ellos le llaman, lo agrupan por grupos, el grupo 4, todos los pastores de Santa Rosa, Sociedad y toda esa área, Jocoro, y los del otro lado de Gotera, Ocicala, para hacer una concentración grande. Ya mandamos 6 cajas de ropa que lleva lente, lleva muchos caminos a Cristo, literatura, vamos a repartir muchas bolsas de comida. Le estamos dando el uso al dinero que se le tiene que dar y a los diezmos. Nosotros tenemos que terminar la obra, hermanos, y dejar de lado ya la burocracia. Y estamos comprometidos con la obra del Señor. Aunque no estamos dentro de una conferencia, somos un brazo de apoyo, no somos un ministerio independiente, somos un ministerio de apoyo para la iglesia adventista del séptimo día. No nos identifica una corporación, nos identifican los principios de la palabra de Dios, las creencias, las 28 creencias. Creemos firmemente en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y estamos predicando el mensaje que se tiene que predicar en este tiempo. Hermanos, tienen que seguir avanzando. A mí me escriben ancianos, amigos, algunos para decirme lo que ustedes están haciendo está equivocado, se van a perder. Pero yo les respondo con el espíritu de profecía, porque ellos me mandan algunos pasajes como este que acabamos de leer, de que la iglesia, por ejemplo, alguien me dice esto, y yo lo he leído, está en el mismo libro Hechos de los Apóstoles, dice esto: siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. Creen que yo me he vuelto independiente. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al agente humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos. Especialmente yo no me he separado de nadie, ni me he vuelto independiente. Especialmente de aquellos que ocupan los puestos que Dios les ha señalado para la dirección de su pueblo, tampoco me rebelo contra los dirigentes. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 132. Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave peligro. Es un plan estudiado de Satanás. Nosotros no podemos tener un concepto individual. Somos la iglesia, el pueblo de Dios. Y eso no es el criterio de nosotros. Pero yo le respondo con este pasaje que está en la Review Grand Herald del 7 de agosto de 1894, la hermana de White. Mire lo que dice. El pueblo de Dios se ha educado de tal manera que ha llegado a considerar a quienes ocupan puestos de confianza como guardianes de la verdad, y ha colocado a los hombres donde Dios debería estar. Esto está hablando, ¿a quién le está hablando el hermano Juan? Al pueblo de Dios. Ha colocado, dice, a hombres donde debería estar ¿quién? Dios. Quienes ocupan puestos de confianza se ven gravemente perjudicados cuando sus hermanos los tientan a pensar que los obreros siempre deben consultarlos y que la gente debe presentarles sus dificultades y pruebas. Es un error hacer creer a los hombres que quienes trabajan por Cristo no deben hacer nada más que lo que primero se ha presentado ante algún responsable. Es decir, que usted no se puede mover en ninguna dirección si no viene una orden de arriba. No se debe educar a los hombres para que consideren a los hombres como a Dios. Si bien es necesario que haya consejo y unidad y acción entre los obreros, la mente y el juicio de un solo hombre no debe ser el poder dominante dentro de la iglesia.
Debo hablar a mis hermanos de cerca y de lejos. No puedo guardar silencio. No están actuando de acuerdo con los principios correctos. Los que ocupan puestos de responsabilidad no deben creer que su posición de importancia los hace infalibles. Testimonios, página 347, 1. Todas las obras de los hombres están bajo la jurisdicción del Señor. Los hombres estarán completamente seguros si toman en cuenta que hay conocimiento en el Altísimo. Los que confían en Dios y en su sabiduría y no en sí mismos andan por sendas seguras. Nunca sentirán que están autorizados a poner bozal al buey que trilla. Y cuán ofensivo es que los hombres gobiernen al instrumento humano que trabaja en sociedad con Dios y a quienes el Señor Jesús ha invitado. El Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales y sujetos a error. No ha colocado sobre los hombres el poder de decidir, usted hará esto, usted hará aquello. Pero en bate y clic, y eso estaba dando ya en los tiempos de la hermana de Huay, se ha creado un poder que Dios no ha autorizado, no ha dado órdenes. Y Él juzgará a los que se arrogan esa autoridad. Ellos tienen algo que del mismo espíritu que usa. Poner su mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios no fuera capaz de cuidar de sus símbolos sagrados. Es decir, la iglesia se crea un círculo cerrado de que no puede ninguna persona trabajar sin la autorización de los que vienen de arriba, que sola la obra tiene que caminar a través de ellos, porque si no, como en el caso de Usa, el arca se puede caer. Pero Dios destruyó a Usa. La gran obra, dice la gran obra para este tiempo exige que los hombres vayan por donde quiera, lejos y cerca, por los caminos y los vallados, a difundir la luz, presentando la palabra de vida. ¿Ha colocado Dios sobre un solo hombre o consejo de hombres la responsabilidad de tomar esta obra en sus manos? No, como si los obreros fueran propiedad de Dios. Hoy, si usted no pide permiso, no puede entrar en ciertos campos. Si no lo autoriza la conferencia, usted no puede ir a dar una campaña. Los asuntos relacionados con la obra de Dios en cualquiera de los ramos demandan hombres que estén trabajando en armonía con Dios, pues la obra y el poder y el éxito solamente pueden lograrse por medio de la cooperación de lo humano con lo divino. Si uno no ofrece la mejor evidencia de que comprende las cosas celestiales y eternas, no debe ser autorizado a ministrar en asuntos que se relacionan con la obra y que conciernen a la salvación de las almas por las cuales Cristo murió. Las manos y los cerebros no santificados han tenido ya demasiado poder confiando en ellos y se han tomado determinaciones muy faltas de sabiduría que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Ningún hombre es juez adecuado para el deber de otro hombre, el hombre responsable ante Dios. Y cuando los hombres finitos y sujetos a error toman en sus manos el manejo de sus semejantes, como si el Señor los considerara o los comisionara a hacer y deshacer, todo el cielo se llena de indignación. Se establecen extraños principios con respecto al control de las mentes y la obra de los hombres por parte de jueces humanos, como si ellos fueran finitos e infalibles. En materia de conciencia, el alma debe dejarse libre. Nadie debe imponer sobre otro. Yo no le puedo imponer a nadie, a este joven, lo que él tiene que creer y hacer. Él tiene que tener libertad de conciencia que el Señor le ha dado. ¿Entiende? Y sin embargo, lo que está sucediendo tristemente es un control. Esa es la palabra. ¿Qué creer, qué no creer, qué predicar, qué no que predicar? No. No pondrás bozal al buey que trilla, dice la expresión que está repitiendo del profeta. Hermanos, es tiempo que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón. Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. El mensaje que ha de predicarse en este tiempo es verdad presente. El contexto en el cual ustedes se formaron, volviendo al pensamiento de atrás, es diferente del de la iglesia Fidelidad en la cual yo pertenezco. Pero déjeme decirle una cosa, si ustedes son fieles al Señor, el Señor los va a dirigir por el camino correcto. Si ustedes mantienen los principios de la palabra de Dios como el fundamento base de su fe, de su creencia, Dios los va a prosperar y los va a bendecir, porque lo que es de Dios el Señor lo bendice.
Aquí no estamos para decir quién es mejor y quién no es mejor. Aquí estamos para cumplir el propósito y los propósitos de Dios. Hay que orar por nuestros hermanos que se fueron para que Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento y les dé discernimiento. Y cuando usted se ponga en las manos del Señor y se consagre a Dios, Dios va a añadir a esta iglesia los que han de ser salvos. El Señor va a traer muchos a su pueblo. Pero recuerde lo que dijo el Señor Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Van a ir habiendo más separaciones. A lo largo de la historia las han habido y van a seguir habiendo. Usted no se sienta solo. Pablo dice en sus epístolas, en una de ellas, en mi primera defensa, dice: nadie estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo. Me desampararon, dice. Demas me desamparó y se fue al mundo. Y menciona personajes. A medida que nos vamos acercando a la recta final, hermanos, Dios va a ir definiendo su pueblo. Dios ha permitido que suceda lo que ha sucedido, porque en los planes y en los propósitos de Dios nada sucede por casualidad. En los planes y en los propósitos de Dios nada sucede por accidente. No hay nada para lo cual Dios no haya hecho provisión. No hay nada. Dios ya vio esto. Desde los siglos pasados ya vio lo que iba a suceder. Y a veces el Señor tiene que permitir ciertas situaciones para que usted defina su identidad. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que ha creído? Porque en el tiempo final vamos a quedar solos. En el tiempo final usted no tendrá hermanos a la par suya. Usted va a estar solo, defendiendo la verdad ante tribunales, ante gobernadores. El tiempo se está poniendo difícil. Se están terminando garantías, derechos de expresión, libertad de conciencia. Sí. Y el Señor de esa manera nos está hablando a nosotros. Es tiempo que escuchemos la voz de Dios. Es tiempo que escuchemos la voz de Dios, hermanos. Todo lo que sucede en el mundo no es casualidad. Está dentro de los planes y los propósitos de Dios. Porque Dios va moviéndose en su dirección. Y habrá un remanente. Habrá un remanente que va a ser perseguido, que va a ser expropiado de todo lo que tiene. Por eso, mis hermanos, este es el tiempo de consagración. Este es el tiempo de doblar rodillas. Este es el tiempo de mucho estudio de la palabra de Dios. Yo dedico, por ejemplo, ayer 3 horas a estar con el Señor en estudio y oración. Mínimo 2 horas diarias. Los tiempos que vienen requieren una preparación que hoy por hoy no tenemos. Una preparación, dice, capaz de soportar el sueño, el hambre, el cansancio. Las cosas no van a mejorar. No van a mejorar en el mundo. Por eso, hermanos, nuestro compromiso tiene que ser con el Señor, con su mensaje, con su palabra. Dios va a continuar con ustedes en la medida que ustedes se mantengan firmes. La Biblia es clara cuando dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso el apóstol Pablo dice:
Por tanto, nosotros todos, dice ahí el mirando, hablando del capítulo 11 de Hebreos, en el capítulo 12 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el actor y consumador de la fe. Que Dios pueda bendecirles y que puedan avanzar, que no retrocedan, que no se sientan solos. Dios los va dirigiendo a cada uno de nosotros. Y como decía siempre un pastor que predica, el alma sincera y Dios se encuentran. El alma sincera y Dios se encuentran. Pero ustedes tienen que tener una identidad como iglesia del Señor. Ya es tiempo de dejar la rutina, los mismos programitas, actividades sociales y todo eso, que son buenas, claro, que motivar a los jóvenes. Pero esta iglesia fue organizada para servir y su misión es predicar el Evangelio, porque Cristo viene. ¿Qué les parece si nos arrodillamos y oramos al Señor para que podamos consagrarnos? Querido Dios y Padre, te agradecemos por tu palabra, porque no nos has dejado en tinieblas, no nos has dejado en oscuridad, oh Dios. No hay duda que tenemos una lucha grande, que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Como iglesia, como pueblo suyo que tratamos de defender la verdad, el apóstol dice que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Vivimos en un mundo que es extraño a ti, oh Dios, a tus propósitos y a tus caminos. Vivimos en un mundo del cual el Señor Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene acá y Él no tiene nada que ver en mí. Satanás ha envenenado el corazón, las mentes de los seres humanos. Tristemente han rechazado el ofrecimiento de tu gracia. Pero Señor, tú tienes un pueblo, tú tienes un remanente, tú tienes una iglesia que, como le dijiste al profeta, me he reservado 27,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. El diablo quiere dominarnos. Él coacciona, Él obliga, Él amenaza, Él usa la violencia, usa la mentira, usa el engaño. Pero te damos gracias por la iluminación que tenemos a través de tu palabra y el espíritu de profecía. Porque no nos has dejado a oscuras, nos has dado suficiente luz y revelación para entender tus propósitos, oh Dios, para aceptar tu voluntad y prepararnos para el reino de los cielos. Padre, bendice esta iglesia, bendice a sus líderes. De aquí en adelante, guíalos tú con tu Santo Espíritu. Cada decisión que tomen, que venga del cielo. Que no hagan nada por impulso, que no hagan nada por sabiduría humana, sino que en humildad se arrodillen y oren y se consagren para que la luz y la iluminación y la dirección venga del cielo sobre los pasos que han de seguir. Pero que en esta iglesia se predique el mensaje que se tiene que predicar. Se predique la verdad presente. Sí, el diablo quiere frenar que tu pueblo que tú llamaste en un momento para hacer la luz, para anunciar el mensaje de los 3 ángeles, el juicio investigador, ese pueblo se vuelva irrelevante. El diablo trae ideas extrañas, personas no convertidas, teologías que distorsionan la verdad. Pero Padre, ayúdanos a depender solamente de un escrito está. Ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Señor Jesús hizo frente a la tentación allí en el desierto. Estaba solo 40 días, ayuno y oración, y allá apareció el enemigo. Oh, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Él derrotó al enemigo con la palabra, con un escrito está. Que esta iglesia, de aquí en adelante, sea la iglesia de un escrito está. Que no traicione ninguno de los cometidos, ninguno de los principios. Que no se venda. Porque hemos sido llamados, oh Dios, a defender la verdad a costa de todo. Compra la verdad y no la venda, dice tu palabra. No debemos hacer ningún tipo de concesiones. Con el único que tenemos que tener un compromiso es con el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el centro de esta iglesia, el fundamento de esta iglesia. Y que por el testimonio de ellos, otros que están con muchas preocupaciones, temores en las iglesias, puedan también convertirse en atalayas para sostener la verdad en este tiempo. Entendemos que las cosas no van a mejorar, irán de mal en peor. Pero Señor, tú tendrás un remanente aquí en esta tierra que sostendrá la verdad y solo la verdad. Y que como iglesia, por tu gracia y misericordia, podamos ser parte de ese remanente. Que no haya en nosotros ningún espíritu de orgullo, de suficiencia propia, de creernos mejor que los demás. Somos pecadores, oh Dios, lo entendemos. Somos débiles, somos imperfectos, pero tu palabra dice que lo débil del mundo escogiste tú para deshacerlo fuerte. Que lo ignorante del mundo escogiste, Dios, para destruir a los sabios. No es que haya nada bueno en nosotros, ni que seamos mejores que otros, oh Dios. Tenemos nuestras limitaciones, pero queremos que nos enseñes a depender totalmente de ti cada día y a someternos a tu voluntad. Bendice a tu iglesia en el ancho faz de la tierra. Guía a nuestros dirigentes y líderes mundiales. Dales entendimiento para dirigir a tu pueblo en la dirección correcta. Despierta y levanta hombres como levantaste en el pasado. Había un Nicodemo, había un José de Arimatea. Eran parte de los dirigentes del Sanedrín, pero que tomaron conciencia y creyeron que Jesucristo era el Mesías prometido. Por eso, Señor, pedimos que hagas una reforma dentro de tu pueblo, porque así está escrito, para que haya un reavivamiento de la piedad primitiva. Queremos reclamar en esta mañana la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo que tú has prometido que venga con poder en la forma de la lluvia tardía, de tal manera que podamos recibir esa unción y predicar este evangelio con autoridad, la autoridad del cielo, y que muchas almas se rindan por medio de nuestra vida, del testimonio nuestro y el poder de tu palabra a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por escucharnos. Síguenos acompañando y guiándonos en este camino y permite que pronto podamos tener un encuentro glorioso con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En su santo, glorioso y bendito nombre pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga.